Hola chicos, ¿qué tal? Les saluda el profesor Marco Campos y en esta oportunidad les voy a explicar el tema de técnicas de separación de los componentes de una mezcla correspondientes a la sesión número 7 en el curso de química para el primer año de secundaria. Con la diferencia de que esta vez van a poder observarme mientras que les voy explicando el tema y espero que eso sea un plus para mejorar la interacción entre nosotros. Así que estén atentos para que puedan responder las preguntas al final de la sesión. Bien, empecemos. ¿Se pueden separar los componentes de una mezcla? Ya la semana pasada habíamos visto que era una mezcla y vimos también que habían dos clases de mezcla. La respuesta es sí, mediante técnicas o procedimientos que pueden ser mecánicos o físicos, dependiendo del tipo de mezcla, sea homogénea o heterogénea. Los diversos componentes de las mezclas heterogéneas se pueden separar por medios mecánicos como la filtración, tamizado, sedimentación, centrifugación, decantación, atracción magnética o imantación. Asimismo, los componentes de las mezclas homogéneas, estas son más difíciles de separar, por ello se emplean procedimientos físicos como la destilación, la cromatografía, la cristalización, la extracción. Entonces, la información la he organizado de esta manera. Hemos colocado las técnicas de separación de mezclas para las mezclas heterogéneas y para las mezclas homogéneas. ¿Ok? Entonces, voy a explicarles cada una de las técnicas de separación, pero distribuidas de esa manera. Empezaremos por las heterogéneas. Técnica de separación para las mezclas heterogéneas. Ya les habíamos visto en la diapositiva anterior. La primera es la filtración. ¿En qué consiste? Se emplea para separar un sólido de un líquido. Se basa en que las partículas de un sólido son mucho más grandes que las moléculas de líquido y quedan retenidas en el papel de filtro, mientras que el líquido pasará sin problemas. Es decir, lo usual, lo común es utilizar un filtro que regularmente en el laboratorio es tipo papel, es un papel de filtro. De manera que el líquido pasa a través del filtro y las moléculas del sólido quedan atrapadas en el filtro. El tamizado. El tamizado consiste en hacer pasar una mezcla de partículas de diferentes tamaños por un tamiz o sedazo, o en términos prácticos, un colador. Todo el mundo conoce los coladores, ¿no es cierto? La mamá utiliza colador en la cocina, de manera que lo que realiza la acción de colar en realidad se denomina en química el tamizado. Las partículas de menor tamaño pasan por los poros del tamiz, atravesándolo, y las grandes quedan retenidas por el mismo. En el laboratorio, seguramente vamos a ver en algún momento, los tamices o los recipientes de tamizaje ya son más especializados de acuerdo a la dimensión del agujero para que puedan pasar las partículas. De manera que existen diversas cribas de poder para tamizar. Sigamos con las técnicas de separación para las mezclas heterogéneas. La sedimentación. Se trata de una operación de separación sólido-líquido en la que las partículas sólidas de una suspensión más densas que el líquido se separan de este por acción de la gravedad. Es una operación controlada por la transferencia de cantidad de movimiento. Si ustedes alguna vez han dejado reposar, digamos así, un agua sucia, digamos que tiene barro, arena, la dejan reposar, entonces por acción de la gravedad, es decir, por el mismo peso de las partículas de la arena o de la suciedad, esas partículas se asientan en el fondo del recipiente, es decir, se sedimentan. Esa justamente es la técnica de separación de la sedimentación. Entonces, las partículas sólidas
van hacia el fondo del recipiente, se separan del líquido por acción de la gravedad. La centrifugación es una técnica similar, pero que hace más rápida la sedimentación de los componentes sólidos. Se emplea para acelerar el proceso de decantación sometiendo el sistema a una rotación. Ya vamos a ver más adelante qué es la decantación, pero la idea es la misma. La fuerza centrífuga que actúa sobre las fases permite la separación de las mismas con mayor rapidez. Las centrifugadoras especiales se utilizan, por ejemplo, para separar la crema de la leche. En esta imagen que les he colocado aquí, mostramos, por ejemplo, la muestra de sangre sometida a la centrífuga. Cuando la muestra de sangre se coloca en la centrífuga, justamente sedimenta los glóbulos rojos y separa al plasma, que de alguna manera está aquí, lo ven ustedes en la parte superior. Entonces, la sangre es una mezcla, pero es una mezcla de alguna forma en la que no se pueden distinguir los componentes. A través de la centrifugación ya podemos claramente separar el plasma de los glóbulos rojos. Entonces, la sangre, al ser una mezcla heterogénea, los componentes las separamos a través de la centrifugación. Sigamos con las mezclas heterogéneas. La decantación, que fue comentada en el punto anterior para la centrifugación. La decantación se emplea para separar las fases de un sistema heterogéneo, formado por líquidos no miscibles, es decir, que no son solubles entre sí, de distinta densidad, como por ejemplo el agua y el aceite. Lo que ustedes están viendo aquí es un recipiente de decantación, donde se encuentra el agua y el aceite, y aquí hay un control, una llave, que como los líquidos no se mezclan, no están miscibles de alguna manera, entonces se puede aperturar esta llave y decantar el agua separándola del aceite. La atracción magnética o imantación es útil para separar minerales ferromagnéticos, es decir, que son atraídos por imanes de una mezcla con otras sustancias. Por ejemplo, acá en la imagen mostramos una mezcla de limaduras de hierro y harina. Si lo mezclamos todo, pues obviamente separar los componentes va a ser complicado. Aprovechamos la propiedad que tiene el hierro de la atracción magnética, es decir, que es atraído por un imán. Aplicamos el imán y fácilmente el hierro queda separado de la harina por la acción magnética que se ha producido. Bien, ahora vamos a ver las técnicas de separación, pero para las mezclas homogéneas. La primera técnica es la destilación. La destilación es una técnica utilizada para purificar un líquido o separar los líquidos de una mezcla líquida. Comprende dos etapas: la transformación del líquido en vapor y la condensación de ese vapor. Las sustancias que componen una disolución mantienen por lo regular diferentes temperaturas de fusión y ebullición, en el caso que tuvieran distintas componentes, una disolución, claro está. Esta diferencia se aprovecha para separar sus componentes, cuando se trata, por ejemplo, de una destilación fraccionada, en la que a diferentes temperaturas podemos obtener distintos componentes de una disolución aplicando la destilación. Ahí tienen ustedes una imagen donde este recipiente contiene una sustancia que es sometida a un calentamiento, se evapora, pasa por este tubo de enfriamiento y lo que acá se convirtió en vapor pasa a través de este enfriamiento y regresa por condensación a ser estado líquido. Y de esta forma se puede separar los componentes de la mezcla. Bien, la cromatografía es una técnica que permite separar los componentes de una mezcla haciéndola pasar a través de un medio absorbente,
es decir, a través de la adhesión a una superficie. Para que sea útil la cromatografía, es preciso que los diversos componentes de una disolución posean diferentes velocidades de propagación por el sólido y que produzcan algún tipo de efecto sobre el identificable con el color. Y ahí observamos justamente como si fuera una pinturita que estamos añadiendo a algo sólido, hacemos pasar a través de un recipiente y ahí vemos la variación del color que indica que hay dos sustancias distintas separadas en este caso por la técnica de la cromatografía. Digamos, la cristalización es otro método de fraccionamiento que se emplea para obtener un sólido disuelto en un líquido, siempre que aquel tenga la propiedad de cristalizar. La evaporación del disolvente se separa del sólido cristalino. Allí hay un ejemplo de cristal de sulfato de sodio y agua, que a través de este proceso, pues el agua se decanta y quedan los cristales. Y bien, la extracción, que en este caso es un procedimiento de separación en el que una sustancia que puede disolverse en dos disolventes no miscibles entre sí, con distinto grado de solubilidad y que están en contacto a través de una interfaz. Les explico, a ver, con la imagen. La relación de las concentraciones, dice, de dicha sustancia en cada uno de los disolventes a una determinada temperatura es constante. Pero mira, quisiera explicarles a través de la imagen. Supongamos que acá tenemos una solución compuesta, si ustedes tratan de observar, hay componentes celestitos y amarillitos, ¿no es cierto? Si le agregamos un solvente de color rojo, para pretender separar los que son de color celeste, el solvente original, del soluto de color amarillito, porque están mezclados, este solvente extractor, que se le añade a la solución de color rojito, forma una nueva mezcla con el soluto, de manera que al formar una nueva mezcla con el soluto, se dan cuenta que el solvente original ahora está separado, ya no aparece junto. Es decir, es como que lo jaló para él. Entonces, de esa manera podemos separar los componentes originales de una solución, añadiendo en este caso una nueva sustancia que formaría una nueva mezcla con el componente original. Bien, chicos, hemos llegado a la parte de comprobar el aprendizaje que hemos tenido en esta clase. En esta sesión hay unas preguntas que están propuestas y bueno, las vamos a resolver. Porque recuerden que la idea es que, si bien es cierto, puedan ustedes investigar, puedan ustedes desarrollar más preguntas, pero sobre todo es importante que se guíen de las respuestas que son correctas. Entonces, aprovecharé siempre que sea posible resolver las actividades propuestas. En el caso que no sea posible, ya ustedes lo pueden resolver también, no hay ningún problema. Así que vamos a resolver este comprueba el aprendizaje. A ver, la primera pregunta dice lo siguiente. ¿Cómo se llama el método para separar el aceite del agua? Recuerdan ustedes que habíamos visto una técnica en la que una llavecita en un recipiente tenía el aceite y el agua separados porque las densidades son diferentes, no se pueden mezclar. O bueno, están mezclados pero en dos fases distintas, ¿no? ¿Cuál es ese procedimiento? La decantación, la filtración, la destilación. Bueno, la destilación no es, porque definitivamente pues, eso es para calentar y se va enfriando por un tubo refrigerante. ¿Filtración? No, es la decantación. Claro. Entonces la clave correcta es la letra A. Muy bien. Siguiente pregunta. Dice, ¿por qué método se separa una mezcla de dos líquidos miscibles entre sí?
Bueno, voy a aclarar el significado de la palabra miscible. Miscible vendría a ser un término que indica que los líquidos se van a poder mezclar entre sí en cualquier proporción, formando una disolución. Aquellos que no se mezclen entre sí significa que no son miscibles, ¿ok? Y los que sí se pueden mezclar, algunos líquidos, claro está, en cualquier proporción, o sea, no importa que uno sea poquito, o que sea más, se mezclan sí o sí, entonces se dice que son miscibles. Es un término usado en la química. Muy bien. Entonces, para separar dos líquidos que sí son miscibles, o sea, que sí se pueden mezclar en cualquier proporción, utilizaremos la decantación, la centrifugación o la destilación. ¿Qué dicen? Bueno, la decantación no, porque la decantación se utiliza para, por ejemplo, el agua y el aceite, lo habíamos visto anteriormente, y no son miscibles, o sea, no forman una sola fase. La centrifugación. Bueno, yo creo que la respuesta está por la letra C, porque si los líquidos son miscibles, significa que están formando una sola fase, están disueltos. Por lo tanto, para poder separarlos, lo ideal sería la destilación. Siguiente pregunta. ¿El tamizado sirve para separar componentes? ¿Recuerdan el tamizaje que era como cernir o los clásicos que utilizan las mamás en la cocina? ¿Cómo se llamaban? ¿Recuerdan? Los coladores, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces el tamizado es como colar. Pero, ¿qué tipo de componentes se separan en el tamizado? ¿Líquidos? ¿Sólidos y líquidos? Solamente sólidos. Entonces la respuesta es la letra A, solamente sólidos. En la pregunta 5, ¿qué otro nombre reciben las mezclas homogéneas? Eso ya lo vimos en la clase anterior. ¿Los coloides? No. ¿Disolventes? No. Las mezclas homogéneas también se les conoce como disoluciones. Acuérdense bien, soluciones o disoluciones. Siguiente pregunta. ¿Los procedimientos físicos sirven para separar sólidos de líquidos o ambos? Bueno, hemos visto que todos son procedimientos mecánicos o físicos. Podríamos incluso generalizar que son físicos en general. Y hemos visto también que hay método de separación de sólidos de líquidos, sólidos con líquidos y también líquidos de líquidos. Por lo tanto, es para ambos. Aquí la respuesta sería la letra C, ambos. Señalamos ahí. Siguiente, por filtración, ¿qué separarían? Azúcar y arena, agua y sal, hierro y arena. Recuerdan que la filtración vendría a ser cuando utilizamos un papel de filtro, ¿correcto? A ver, piensen. Usualmente se utiliza, claro, un papel de filtro en el que unas componentes se pueden cambiar. Ahora, la filtración sería ¿de qué componentes? Y bien, entonces, ¿pensaron por filtración qué separaríamos? Azúcar y arena, agua y sal, hierro y arena. Bueno, descartado hierro y arena porque ya sabemos que eso se separaría por imantación o atracción magnética, utilizando un imán. Agua y sal, pues tampoco. Solo nos queda azúcar y arena, pero la pregunta es ¿cómo? Si supuestamente para hacer una filtración utilizamos un papel de filtro que deja pasar un líquido.
Lo que pasa es que aquí hay que tener en cuenta el razonamiento. Si tenemos azúcar y arena, digamos así, rápidamente no podemos separarlo, pero si añadimos agua, recuerdan que el azúcar se disuelve en agua, ¿no es cierto? Entonces podemos añadir el agua, disolvemos la mezcla de azúcar y arena, de manera que solamente se disolverá el azúcar y la arena no. Posteriormente, hacemos el filtrado, aplicamos la filtración y tendremos la separación entre la arena y bueno, y la azúcar disuelta en agua, claro está, que después podemos aplicar otro procedimiento para poder separarla. Así que la respuesta sería la letra A. 8. Los componentes del aire se separan por... Si hablamos de los componentes del aire, el aire está compuesto por diferentes gases, como el nitrógeno, el oxígeno. Mi pregunta sería para ustedes, ¿el nitrógeno y el oxígeno, por ejemplo, tienen el mismo punto de ebullición o de vaporización? La respuesta es no, porque son diferentes componentes. Entonces, allí es donde podemos aplicar lo que es la destilación fraccionada. ¿Por qué? Porque existen diferentes componentes que pueden hacer la separación de estos de manera parcial. Así que los componentes del aire se separan por destilación fraccionada. Ahí está. Y la última pregunta, ¿la sedimentación es una técnica que separa? ¿Recuerdan la sedimentación? Cuando teníamos un recipiente con agua, por decir agua con arena o agua con tierrita o con barro, lo dejas reposar al aire libre un día y cuando vas a volver a observarlo aparecerá el agua blanca, así decirlo, encima, transparente, y en la parte inferior aparece un sedimento. Entonces, esa es la técnica de la sedimentación, pero las partículas bajan por acción de la gravedad. ¿Qué separa entonces? ¿Qué se separa en la sedimentación? Componentes, ya, por diferencia del punto de fusión. No. Componentes sólidos y líquidos. ¿Qué dicen? O componentes por diferencia de densidad. Y bueno, definitivamente componentes sólidos y líquidos no podemos generalizar porque existen otras técnicas de separación que también implican ello. Por ejemplo, la filtración. La respuesta es la letra A. Componentes de diferente densidad, dado que al tener diferente densidad, las partículas que son más densas, por ejemplo que el agua, van hacia el fondo del recipiente y las que son menos densas, como por ejemplo el agua, se quedan en la parte superior. Así que de esa manera se hace la sedimentación. Bien, bien chicos, entonces hemos resuelto esas preguntas, borramos las respuestas y vamos a la parte final. Yo les agradezco bastante y los felicito por haberme prestado atención y el esfuerzo que han dado para desarrollar esta sesión. Chicos, muchas gracias y recuerden que si tienen alguna duda, pregunta, pueden mandar un mensaje a través de la plataforma virtual. Con mucho gusto voy a poder contestar cada una de esas interrogantes. Hay que cuidarnos en esta época de la pandemia por el coronavirus. Hay que tener paciencia. Las autoridades ya nos informarán cuándo es que ya se va a terminar con esta cuarentena, pero pongamos nuestro granito de arena. Quedarnos en casa es lo que nos toca hacer. La educación no para. Ustedes sigan esforzándose, sigan entrando a su plataforma virtual para rendir, para bajar sus PowerPoint, sus PDFs, rindan sus evaluaciones virtuales de la mejor manera.
tomen en cuenta las instrucciones, chicos, y bueno, y hablar. Seguiremos aprendiendo más cada día y mente positiva. Nos veremos en una próxima sesión. Hasta pronto.